Josué 4, versículos del 1 al 9, dicen: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y ahí les levantaron ahí. Todos juntos en el versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que lavaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la victoria que tú nos diste la oportunidad de presenciar el día de hoy. Te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven y señorita que hizo esfuerzo, Señor, para que se llenara tu casa y para que se movieran las aguas del bautismo. Te pedimos, Señor, que estas victorias nos sirvan para recordar lo bueno que tú eres, nos sirvan para recordar de dónde tú nos has traído. Te pedimos, Señor, en esta noche, al estudiar tu palabra y al escuchar predicación de ella, que nos ayudes a recordar todas las buenas cosas que has hecho con nosotros. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos erigir monumentos conmemorativos de tu bondad y de tu gracia y de la victoria que nos has prometido. Bendice este tiempo, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver algunos elementos que se encuentran aquí en este pasaje. El pueblo de Israel salió del desierto. Dios les manda que pasen el Jordán, que entren a la tierra de Canaán. Israel obedece, Josué obedece, y van adelante y hacen lo que Dios les mandó que hicieran. Después de pasar el Jordán, y esto los vamos a ver en unas semanas, después de pasar el Jordán, Dios les empezó a dar victorias. Empezaron a pelear batallas, y esas batallas, algunas terminaban en victoria. Pero la victoria para el pueblo de Israel comenzó cuando pasaron a través del agua del Jordán. El agua en la palabra de Dios simboliza el juicio, es uno de los símbolos del agua. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 5 versículo 10: los príncipes de Judá fueron como los que los traspasaron los linderos. Dice Dios: derramaré sobre ellos como agua mi ira. El agua tiene otras características y tiene otros
representa otras cosas, pero una de las representantes del agua en la palabra de Dios es el juicio. Recordamos el diluvio en el libro de Génesis. Vemos cómo Dios destruye al mundo, salva a 8 nada más, pero su juicio viene al mundo en forma de agua. Y de hecho, después del diluvio y después de que las aguas retrocedieron y después de que Moisés construyera el altar a Dios, Dios prometió nunca más juzgar al mundo con el agua, pero el agua es un símbolo de juicio. Recordamos un poquito más cerca en la historia de Israel a los egipcios, el ejército egipcio que estaba persiguiendo a Israel. Israel pasó por el Mar Rojo, una situación muy parecida a esta. Pasa por el Mar Rojo en tierra seca y Dios cierra las aguas cuando el ejército de Egipto pasa por ahí y los ahoga, y viene el último juicio de Dios en ese capítulo de la historia de Egipto, ahí en el Mar Rojo. La palabra Jordán del libro Jordán significa gran juicio. Le pregunté ayer a Dan Sainz si él sabía qué es lo que significa el significado de su nombre. Hermano Pepe no sabía. ¿Usted sabe el significado de Dan? No lo sabe, porque si supiera no le hubiera puesto Dan. No, yo creo que sí le pusieron muy bien. En Génesis 30, versículo 6, Rebeca dice que a su hijo le va a poner Dan porque Dios le juzgó. El Dan significa juicio. Dios lo está juzgando, hermano Pepe, con Dan. Dan es el juicio de Dios en la vida del hermano Pepe. Pero así son todos los hijos en la vida de los padres, ¿verdad? Estamos pagando por... ustedes están pagando por lo que hicieron ahí con las vidas de sus hijos. Jor, o en el hebreo Yor, significa gran. El río Jordán es increíble la semejanza o el simbolismo. El río Jordán, de hecho, en el capítulo anterior nos dice que cuando los sacerdotes se acercaron y empezaron a mojar los pies en el río, porque el río solía desbordarse durante cada temporada. El Yor significa grande o desbordado exigido, pero Jordán significa gran juicio. No es coincidencia, a propósito, que Jesús les haya dicho a los discípulos: os haré pescadores de hombres. El Señor Jesús hace semejanza entre el hombre y el pez. El pez está en el agua. El hombre está bajo el juicio de Dios por su pecado. Y al pescar al hombre, al sacar, ¿qué sucede con un pez cuando lo pescas? Bueno, ya no se llama pez, se llama pescado, ¿verdad? Pero un pez fuera del agua, ¿qué le sucede a un pez fuera del agua? Se muere. Jesús dijo: os haré pescadores de hombres. La idea es sacar al hombre del juicio, del agua. El hombre muere así, tiene una nueva naturaleza, vive en Cristo. No es coincidencia que Jesús les haya dicho: os haré pescadores de hombres. El agua es símbolo de juicio. El bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y no es coincidencia que el medio que Dios nos manda a usar para representar la muerte es el agua. Hoy vimos alrededor de 50 personas bautizadas, y el simbolismo es morir, entrar al agua, ser sepultado en el agua. El agua es una imagen del juicio, y luego ser resucitado del agua, sacado del juicio, librado de ese juicio, es lo que simboliza. El pecador sin Cristo se encuentra en las aguas profundas del juicio de Dios. Nuestros pecados nos condenan, y por nuestros pecados somos condenados, y hay separación de Dios. Gracias a Dios, dice Miqueas capítulo 7 versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, interesante, dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados.
Los pecados del mar, el hombre es el pescado, siendo pescado por la palabra de Dios, y Dios nos saca del juicio del agua, y luego nuestros pecados los vuelve a echar allá al agua, al mar de su olvido. Gracias a Dios por eso. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias a Dios que hemos sido salvos, que tenemos a Cristo, que no somos no estamos ya bajo la condenación, que hemos sido librados de la condenación, hemos sido librados del juicio, y Él olvida nuestros pecados y echa nuestros pecados en lo profundo del mar y aparta los pecados. Dice la palabra que los aparta como el oriente del poniente, y no se acuerda de ellos. Gracias a Dios por eso. Entonces aquí estamos en el capítulo 4 de Josué, y el pueblo cruza el Jordán. Dios obró este milagro en Israel. 2 veces Israel pasó a través del agua. La primera vez Dios abrió las aguas del Mar Rojo, y luego en esta ocasión Dios abre las aguas del Jordán. Israel pasa por el Mar Rojo. El Mar Rojo representa la salvación. Somos salvos por la sangre carmesí del Señor Jesucristo. Y luego Israel pasa por el Jordán, y el Jordán simboliza el bautismo del creyente. El bautismo es hablamos acerca de eso el miércoles. No voy a repetir todo lo que prediqué el miércoles. Algunos de ustedes están diciendo gracias a Dios, y los que se rieron sí lo estaban pensando. Los demás no. Los que se rieron ya me cayeron gordos. Es más, todos los demás están despedidos. Los que se rieron aquí se van a quedar otra hora. Pero el bautismo es ese primer paso de obediencia, y donde uno empieza a crecer, y donde uno empieza a ver bendición y a ver desarrollo en su vida cristiana, es después de ese acto inicial de obediencia, el bautismo. Israel pasa por el Jordán. La victoria no está de aquel lado del Jordán. La victoria no está en el desierto. La victoria no está en la desobediencia. Israel vagó por 40 años en el desierto por desobediencia. Dios los condenó a vagar hasta que muriera esa generación, y estuvieron ahí por desobediencia. Cuando cruzan el Jordán es un símbolo de su obediencia. Y la victoria en la vida del cristiano no está en el desierto de la desobediencia. La victoria para el cristiano está en la tierra prometida de la obediencia. No puede haber victoria en la vida del cristiano sin bautismo bíblico, y no puede haber victoria en la vida del cristiano sin obediencia. Ahora, sin adelantarme mucho en el libro de Josué, vemos en cada ocasión en que Israel pierde la victoria, es por desobediencia. Dios les da la oportunidad de cruzar el Jordán, les da la victoria en Jericó, pero cuando llegan a Ai, pierden la victoria por desobediencia. Sí puede haber salvación sin bautismo. Israel fue librado de Egipto, pero no puede haber victoria en la tierra prometida sin bautismo. Y no puede haber victoria en la vida del cristiano sin obediencia. Dios mandó al pueblo a cruzar el Jordán. Fue un mandamiento de Dios. Les dijo cómo hacerlo. Le dijo a Josué: los sacerdotes levitas van a llevar el arca. Cuando sus pies pisen el agua, las aguas se van a detener como en un montón, y las otras aguas van a seguir corriendo, y van a pasar en tierra firme, y los sacerdotes levitas se van a parar en medio del río, y todo el pueblo va a cruzar el río. Cuando todos hayan cruzado el río, entonces los sacerdotes seguirán. Quiero que tomes 12 piedras del lugar en donde está
están parados los sacerdotes, que vayas al otro lado del río y que los pongas ahí en memoria de lo que Dios hizo en tu vida, en memoria de esa obediencia. Y luego los sacerdotes van a salir del río y las aguas van a seguir su curso. Dios le dijo a Josué: esto es lo que vas a hacer. Y Josué mandó al pueblo que lo hiciera, y cuando el pueblo lo hizo y cruzaron, entraron en la tierra de su victoria, entraron en la tierra prometida. Dios no nos sugiere vivir en victoria. Dios nos manda a vivir en victoria. La victoria para el cristiano no es, bueno, pues qué bonito sería. Esa es la diferencia entre un soñador, entre uno que sueña y uno que tiene visión. El que sueña ve las cosas como son y piensa en cómo podría ser algún día. Qué bonito que algún día pudiéramos tener un bautisterio y poder bautizar aquí. Qué bonito poder algún día tener una asistencia de 1,000 personas. Qué bonito algún día. Y viven en el algún día. Pero personas con visión como Josué, como el pueblo de Israel, determinan hacerlo. Hermano, determine vivir en victoria en su vida cristiana. Yo me pregunto si Dios está dispuesto a darte a ti lo que te ha mandado a poseer. ¿Usted cree que Dios estaría dispuesto a darle a usted lo que ya le mandó a poseer? Piénselo. Si Dios le mandó a vivir en victoria, si Dios le mandó a Josué, cruza el Jordán, si Dios le mandó a usted a vivir en victoria, ¿usted cree que Dios está dispuesto a darle la victoria? Sí. Mire, hermano, la victoria no está fuera de nuestro alcance. El problema es que entre nosotros y la victoria está una barrera, y esa barrera es la desobediencia. No puede haber bendición si estamos viviendo en desobediencia. Ahora, el bautismo es el primer paso en obediencia, pero en la vida cristiana hay ocasiones y hay necesidad de obedecer continuamente. Hay necesidad de obedecer constantemente. Se nos manda a orar, orad sin cesar. Se nos manda a leer nuestra Biblia y entenderla. Este libro de la ley no se apartará. Tenemos que tener una comunión con Dios. Se nos ha mandado a alcanzar a los perdidos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Se nos ha mandado diezmar. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Se nos ha mandado a vivir vidas separadas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Hermanos, hay mandamientos para el cristiano, en la vida del cristiano, después del bautismo, después de cruzar el Jordán, en que tenemos que obedecer a Dios si queremos la victoria en nuestras vidas. Ahora, Dios quiere que tengamos la victoria, y lo único que impide que tengamos la victoria en nuestras vidas es la desobediencia. Dios no me dará la victoria en mi vida personal, en mi vida cristiana, si no le obedezco a Él. Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Yo quiero victoria en mi vida cristiana. Si usted es normal, si usted no está, ¿verdad?, malito, usted quiere la victoria en su vida cristiana. Algunos de los muchachos del instituto están malitos, pero todavía quieren
la victoria en su vida cristiana. Oren por ellos. Algunos de ellos piensan que se van a graduar en unas semanas. Oren por ellos. Hay cristianos que viven en obediencia. Es más, ayer yo escuché un comentario. Un líder me dijo que a los estudiantes ya no les importan los deméritos. Algunos estudiantes no habían hecho algo y yo dije, bueno, aplíquele deméritos. Y el líder me dijo, pues no les importan los deméritos. Es más, me dijo esta persona que el hermano Nicolás les pone deméritos cada día por no hacer aseos y pues no les da igual. Les va a importar. Hermano Iván, empezando mañana en la mañana, cada demérito va a costar 10 pesos. ¿Sí? Y lo tienen que pagar, los deméritos que le dan en la semana, lo tienen que pagar junto con su cuenta. Si no pagan los deméritos que deben junto con su cuenta, van a ser suspendidos. Les va a importar los deméritos. Amén. No me miren así. Ustedes solitos se metieron en ese problema. Bienvenidos a la vida. Esto es ser adulto. Amén. Bienvenido. Gracias, Montebrón. Ok. Siguiendo adelante. La victoria no viene sin obediencia. Muchachos, la victoria no viene sin obediencia. Hay 24 piedras que se mencionan en este capítulo. Las 12 piedras sobre el borde del río y las 12 piedras que se dejaron en el río. Las 12 piedras que se dejaron. Ahora, esto es mi opinión. No hay doctrina, no hay enseñanza bíblica que compruebe ni que descompruebe esto. Esta es mi opinión. De nuevo, cuando yo mencione mi opinión desde ese púlpito, yo le voy a advertir, es mi opinión. Si hay otro predicador que tiene otra opinión, él tiene todo el derecho a estar equivocado. Esta es mi opinión. Las 12 piedras, sabemos que las 12 piedras que se pusieron en el borde del río eran para testimonio de que Dios había cruzado al pueblo por el río. Nuestro testimonio es la palabra de Dios. Hay personas que han ido a buscar diferentes artefactos bíblicos, arqueológicos, y supuestamente han descubierto las paredes de Jericó, supuestamente han descubierto el azufre que de residuo de Sodoma y Gomorra. Se supone que hay personas que han encontrado partes del arca de Noé en el monte de Ararat. Hay imágenes en el fondo del Mar Rojo donde se ven las ruedas de carros egipcios. Todo eso está bien, y si a usted le interesa eso, adelante. No tiene nada de malo que usted vaya buscando cosas en la arqueología que comprueban la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo: la arqueología no comprueba la palabra de Dios, la palabra de Dios comprueba la arqueología. La ciencia no comprueba la palabra de Dios, la palabra de Dios comprueba la ciencia. Miles y miles y miles y miles de años antes de que se descubriera que el mundo es una esfera, es un globo, la palabra de Dios ya lo había dicho. Miles y miles y miles de años antes de que se descubriera por la medicina que la vida del cuerpo está en la sangre, la palabra de Dios ya lo había dicho. Miles y miles y miles de años antes de que se descubriera que uno tenía que lavarse las manos por causa de gérmenes, por saludar a los bautistas fundamentales independensos. La Biblia ya había se le mandó al pueblo de Israel a cómo mantenerse limpios y qué cosas deberían de tocar y qué cosas no deberían de tocar. Entonces, la ciencia no comprueba la palabra de Dios, la palabra de Dios comprueba la ciencia. Hay quienes han ido a buscar estas 12 piedras.
Si tú quieres gastar tu dinero y tu tiempo yendo a buscar 12 piedras, adelante. El asunto es que el pueblo de Israel no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos el día de hoy, y necesitaban esos altares y necesitaban esos monumentos para saber qué es lo que Dios había hecho entre ellos. Nosotros podemos saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo era este monumento? ¿Cómo lo erigieron? No sé. Y no importa. El asunto es de que estas 12 piedras se pusieron en el borde del río para recordar al pueblo de Israel lo que Dios había hecho ese día, de la victoria que Dios les había dado. En mi opinión, las 12 piedras que se dejaron en el río representan a los cristianos que nunca llegan a un lugar de victoria en sus vidas. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. En algún momento tú estuviste en la presencia de Dios. En algún momento en tu vida tú estuviste en medio del Jordán donde estuvo el arca del pacto. En algún momento en tu vida cristiana tú obedeciste a Dios. La triste realidad es que en la mayoría de los casos, en las vidas de los cristianos, el único acto de obediencia que observan es el bautismo, y de ahí en adelante ya no obedecen consistentemente a Dios. No se oyeron muchos amenes ahí, no sé si es porque no entendieron o porque no les gustó. Así que lo voy a hacer de nuevo. En la mayoría de los casos, en las vidas de los cristianos, la única vez en que obedecen a Dios es en el bautismo, y después de eso nunca vuelven a obedecer consistentemente a Dios. En algún momento tú obedeciste a Dios. Probablemente hubo un tiempo en tu vida en que tú sentiste la presencia de Dios y te gozaste en su presencia. Viste grandes cosas hechas para Dios, y a lo mejor tú pudiste hacer cosas grandes para Dios. Pero ahí te quedaste. Dice el versículo 9, la última frase dice: y han estado ahí hasta hoy. Gracias a Dios tú fuiste salvo y el Señor te salvó, y tú ya no vas al infierno. Te sacó del Egipto de la condenación y pasaste por el agua del juicio, pero ahí te quedaste. Y de ahí para acá no has hecho nada. Estás viviendo en el pasado como el pueblo de Israel que quería regresar a Egipto. Qué triste que hay cristianos que viven en la plenitud del amor de Dios, y sus almas salvas son una manifestación del amor y de la gracia y la misericordia de Dios, pero prefieren regresarse y vivir de la manera antigua. Quieres que las cosas sean como antes. Las cosas rara vez regresan a como eran. Hermano, vive para Dios hoy. Sirve a Dios hoy. No vivas en el ayer. No vivas pensando cómo las cosas pudieran haber sido. Las cosas no son como pudieran haber sido. Las cosas son como son. Y siendo que las cosas son como son, sirve a Dios. Haz tu parte, obedece a Dios. Dios quiere que vivas en victoria. Deja de desobedecer, abandona tu vida de desobediencia, obedece a Dios y permite que Él te dé la victoria. Dios te ha perdonado, tu nombre está escrito en los cielos, tienes la promesa de la victoria, pero no tomas posesión de esa victoria porque la desobediencia te detiene de hacerlo.
Algunos se quedaron en el bautismo. Otros se bautizaron y empezaron. Dejen de hablar y pongan atención. Algunos se bautizaron y a lo mejor ganaron almas una o dos veces. Tú antes servías a Dios, tú antes hacías cosas para Él, tú antes vivías en esa victoria. Pero ya no. En este día se construyeron dos monumentos. Josué capítulo 4 versículos del 20 al 24 dicen: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Volviendo a ver el versículo 21, Josué dice: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Yo me pregunto, si algún día nuestros hijos nos preguntan: papi, mami, antes íbamos a la iglesia, ¿no? Se encuentran un boletín de la iglesia o un folleto y dicen: esto allá Santiago, yo recuerdo algo así. ¿Cómo estuvo? Cuéntame. ¿Qué les diremos? Se erigieron dos monumentos en ese día. Uno al borde del río, donde todo el mundo lo podían ver. Otros se quedaron en el agua. Nadie los ve. La palabra de Dios nos dice que están ahí, pero nadie los puede ver. ¿Qué monumentos estás erigiendo para tus hijos? ¿Estás erigiendo monumentos arriba en Gilgal, arriba afuera del agua, en la tierra de victoria, en la tierra prometida, en tu vida cristiana, donde todo el mundo los pueda ver y todo el mundo pueda preguntar qué es eso, y que todo el mundo pueda ver tu testimonio? Ahí estás erigiendo los monumentos para tus hijos. O todo lo que hiciste por Dios en algún momento dado se quedó en el pasado, en el olvido, donde nadie lo puede ver y donde nadie puede preguntar. Levante la mano conmigo si usted quiere erigir monumentos de victoria para que sus hijos y para que todo el mundo, toda la tierra, los pueblos puedan conocer que la mano de Jehová es poderosa. Tienes que estar dispuesto a seguir adelante. Tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios y a seguirle. Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Yo no sé en dónde usted está en su vida espiritual en este momento. No le quiero decir en dónde estoy yo en mi vida espiritual en este momento. Pero la verdad, estemos en donde estemos en nuestro camino hacia la victoria de la vida cristiana, todos podemos dar el siguiente paso. Primer paso de obediencia después de la salvación es el bautismo, pero no se quede en el primer paso. Si usted antes servía a Dios, vuelva a servir a Dios. Si se quedó a un lado del camino, vuelva al camino y siga adelante y siga caminando y siga honrando a Dios con su vida y sirviéndole y obedeciéndole. Aquí hay un buen número
de hermanos y de hermanas que el viernes, el sábado y el día de hoy trabajaron, están cansados, tienen calor, algunos están de malas porque andan, ya nomás quieren, ya no quiero ver otra vez la iglesia. Porque estuvieron, el hermano Víctor y la hermana Lili cuidaron 500 pollitos desde el jueves. Un aplauso para el hermano Víctor y la hermana Lili. Amén. Benjamín pensó que era su cumpleaños. ¡Bravo! Me trajeron 500 pollitos. Hay personas aquí que se han esforzado, que han sudado, que han sacrificado, que han dado su tiempo. Y le voy a decir algo. Aquí hay personas que no hicieron absolutamente nada. No los juzguen, no los juzguen. Pero allá en mi oficina hay alrededor de 50 monumentos, tarjetas de decisión, casi 200 monumentos, tarjetas de visitantes. Próximo domingo, algunas de las personas que ustedes trajeron hoy van a regresar. Ese es un monumento conmemorativo de la victoria que Dios le ha dado. Hermano, cada día de nuestras vidas, cada domingo, cada semana, podemos erigir monumentos conmemorativos de victoria, de lo que Dios hace en nuestras vidas, si le obedecemos, si seguimos en pos de Él. Dios te ha mandado a poseer la victoria y Él está dispuesto a darte esa victoria si le obedeces. Señor, te pedimos que en nuestro corazón haya un cambio, que aprendamos a confiar en ti, a salir de nuestro lugar, a santificarnos, Señor, a cruzar ese Jordán, a obedecerte, Señor, en el siguiente paso, sea cual sea ese siguiente paso, Señor, pero a tomar ese paso. Y al tomar ese paso, Señor, poder tener la bendición de erigir nuevos monumentos a tu gracia y a tu misericordia en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todas las cosas que has hecho entre nosotros. Te pedimos, Señor, que más adelante veamos tu mano de nuevo, podamos saber que tú nos estás usando y que nos estás dando la victoria. Te pido, Señor, por esto y te damos gracias en todo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo.